Bien, vamos a ver en esta ocasión lo que es el artículo, ¿no? Nosotros sabemos de manera general el artículo, que es la palabra que acompaña al sustantivo. Y siempre el artículo va delante del sustantivo, ¿no? Entonces, fíjense como que sustantivo yo puedo decir, por ejemplo, gato, ¿no? Entonces, ¿qué va a ir? ¿Cómo va a ir el artículo delante del sustantivo? El gato o la gata, ¿no? Entonces, es la palabra que funciona siempre como un determinante, un identificador del sustantivo, ¿no? Es decir, señala si el sustantivo es conocido o no, y también nos indica género, ya sea femenino o masculino, y el número del sustantivo, que puede ser singular o plural. El artículo es la parte de la oración que se coloca enfrente del nombre sustantivo para señalar su género, su número e indicar si el nombre es conocido o no. El artículo es un morfema gramatical propio del sustantivo. Vamos a ir viendo más adelante lo que es un morfema. Es un morfema independiente porque se presenta aislado gráficamente. No necesita integrarse en la estructura de una palabra. El artículo tiene dos características. Primero, siempre precede al nombre y no puede cambiar de posición y es átomo, que quiere decir que no tiene tilde en este caso, ¿no? Porque fíjense, si fuese con tilde él, es diferente a decir él, ¿no? Cuando yo digo él, me estoy refiriendo a una persona, él, señalando, ¿no? Pero si digo él, nomás el gato, entonces quiere decir es sin tilde, es de él, ¿ya? Tomen en cuenta. Por ejemplo, fíjense en utilizando el artículo en estos ejemplos. El perro ladra. Lo que está con rojo, obviamente, es el artículo. La flor es bonita. Unos niños traviesos. Entonces, si nosotros vemos, en este caso, las características del artículo vendrían a ser las siguientes. Primero, los artículos son una parte variable de la oración. ¿Por qué? Porque determinan generalmente al sustantivo, dándole tanto su género como su número, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, si yo digo género, femenino o masculino, la, el, y si digo número, singular o plural, lo que significa la, las, los, las, ¿no es cierto? Entonces, plural, en este caso, el, los, la, las, ¿no es cierto? Y es género femenino y número singular o plural. Y otra de las características también es que el artículo cumple dos funciones con respecto al sustantivo. Primero, señala si el sustantivo es conocido o no, que vamos a ver enseguida con algunos ejercicios, y luego indica el género y el número del sustantivo, lo que les señalaba, ¿no? Femenino, masculino, singular, plural. Esas son las características generales del artículo. Ahora vemos la clasificación o los tipos, las clases de artículos que podemos tener. Los artículos se dividen en artículos definidos o determinante, artículos indefinidos o indeterminante. Luego tenemos el artículo neutro y el artículo contracto. Vamos a ir viendo uno por uno. Fíjense en este cuadrito, si vemos artículos definidos o determinados, si decimos masculino, podemos decir femenino. Masculino singular, el, masculino plural, los, ¿no? Femenino singular, la, femenino plural, las. Ahí bien. En este caso, cuando hablamos de lo que es el artículo definido o determinado, ¿qué significa? Son aquellos que hablan de algo conocido y que se puede identificar fácilmente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en estos ejemplos. Creo que no. Ya. Si digamos, decimos, por ejemplo, en la princesa, ustedes me siguen con el texto, ¿no? Si digo la princesa o digo el gato, es un artículo definido o determinado. El gato, estoy diciendo masculino singular. Los gatos, estoy diciendo masculino plural. Y estoy utilizando el artículo definido determinado. Puedo decir las canciones, puedo decir el árbitro,
los canarios, la pelota, las flores, etcétera, ¿no? Estoy utilizando lo que es el artículo definido o determinado. Tenemos otra definición o clase de artículo. En este caso vienen a ser los artículos indefinido o indeterminado. ¿Qué señalan esto? A lo contrario, si yo digo, bueno, los indefinidos son aquellos que nos van a hablar, pero de algo no conocido, que no se puede identificar. ¿Cuáles vendrían a ser estos artículos indefinidos o indeterminados? Si yo digo masculino, en singular un y plural unos. En femenino, singular una y plural unas. Fíjense la diferencia entre ambos, definido, determinado e indefinido, indeterminado. Esto lo primero hemos dicho que se refiere a algo conocido y lo segundo algo que no conocemos o que no se puede identificar, ¿no? Si yo digo el gato, es diferente a decir un gato, ¿no? Digo el gato cuando conozco dónde está el gato. Pero fíjense, miren un gato, quiere decir cualquier gato, ¿no? Entonces, si yo digo la flor, esto me estoy refiriendo que una flor que conozco, ¿no? Pero si digo una flor, me estoy refiriendo a cualquier flor. Esa es la diferencia, ¿no? Aquí, en el primero, señalo algo que es conocido y que puedo identificar. Y el segundo, algo que no conozco y que no se puede identificar. ¿Ya? Entonces, tenemos en determinado el, los, las, y en los indefinidos o indeterminados, un, uno, una, unas. Vayamos con el siguiente artículo y tomen en cuenta este artículo que es el artículo neutro. ¿Cuál es el único artículo neutro que tenemos nosotros? Es lo, ¿ya? Lo que se usa sobre todo para marcar, es algo de abstracción, ¿no? Es decir, va a transformar los adjetivos en sustantivos abstractos. En este caso, dice, ¿para qué sirve el artículo neutro? Analiza la siguiente frase. Veremos, fíjense en este tipo de oración. Mira lo bien que se lleva Julia con su hermano. La segunda oración, lo importante es que pueda confiar en ti. No oí bien lo que dijo tu amigo. ¿Te has enterado de lo de Fernando? Estoy haciendo una pregunta. Entonces, por lo tanto, este artículo lo, por ser un artículo neutro, no puede usarse jamás ante un sustantivo. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir lo perro, ¿no? O lo flor, ¿no es cierto? Lo mesa. Imagínense, no puedo utilizar este artículo delante ante un sustantivo, ya que estos son siempre masculinos o femeninos. Solo puede usarse antes de un adjetivo o adverbio que esté cumpliendo papel de sustantivo o de una locución comenzada por qué. No se preocupen, más adelante vamos a ir aclarando esto, ¿ya? Entonces el artículo neutro, lo, se utiliza solamente acompañado de adjetivos, adverbios o participos, nunca va acompañando en este caso al nombre, ¿ya? Puedo decir, lo bueno es que tengo con quien compartir mi pena. ¿Has visto lo rápido que corre tu hermana? Fíjense en esas oraciones, ¿no es cierto? Admiro a mis amigos por los leales que son, etcétera. Dime lo que piensas. Lo malo es que no hay nada que decir, ¿no es cierto? Ahí estoy utilizando, en este caso, el artículo neutro no, el artículo lo dime, disculpa. Fíjense en estas oraciones. Haz lo que amas, ama todo lo que hagas. Un hoy vale por dos mañana. Lo que está, en este caso, con rojo o con otro color. En esta otra frase, lo importante es transformar la pasión en carácter. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Lo verdadero es siempre sencillo, pero solemos llegar a ello por el camino equivocado. Da siempre lo mejor de ti. Lo maravilloso de las decepciones es que te enseñan a vivir mejor. Fíjense en estas oraciones, ¿no? Cómo utilizamos, lamentablemente, muchas veces utilizamos este artículo lo de mala forma, totalmente inadecuada, ¿no? Porque hablamos, chicos, muchas veces utilizando mal el artículo lo y volvemos a escribir de la misma forma que hablamos. Entonces tengan mucho cuidado cuando utilicemos ese artículo lo.
¿ya? Entonces, no podemos utilizar delante de un sustantivo, ¿no? Porque en este caso el sustantivo tiene género, femenino o masculino. Ya entonces creo se entiende, enseguida vamos a ir. Y por último, tenemos el artículo contracto o contracción. Y hay dos artículos contracto que tenemos en la lengua española, que es el al y del. ¿Ya? ¿Y cómo se forma este artículo contracto? Al se forma de a más el y del se forma de más el. ¿Ya? Fíjense en esta oración. Los niños van al colegio. Ellas vienen del gimnasio. Yo no podría decir, en este caso, los niños van a el colegio. Estaría mal, ¿no es cierto? O no puedo decir, ellas vienen de el gimnasio. Tengo que utilizar en este caso esta contracción, al o del. ¿Ya? Ahora, pueden haber en este caso excepciones. Fíjense a la regla, ¿no? A ver, yo diría en este caso, por ejemplo, don Juan llegó de el Rosedal. Don Juan llegó de el Rosedal. Así estoy diciéndolo. Entonces, ¿qué pasa? De el Rosedal, seguramente decir, está mal. Tendría que decir don Juan llegó del Rosedal. Pero en este caso, de el Rosedal, y el Rosedal lo puedo poner entre comillas y con mayúscula, significa que estoy nombrando un lugar que tiene un nombre propio. Entonces, puede ser que el Rosedal tenga el nombre de una hacienda, o el Romeral, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Cairo. Entonces son nombres propios. En ese caso, sí, no utilizo la contracción. Tengo que utilizar don Juan llegó de el Rosedal, con mayúscula. Cuando utilizan ustedes así, en ese caso, quiere decir que se está refiriendo a un lugar. Yo puedo decir, por ejemplo, la ciudad de La Paz es una ciudad del norte, no puedo decir, sino tengo que decir del norte, ¿no? O puedo decir, a ver, vamos a cenar a el cuartito. A el cuartito. No voy a decir vamos a cenar al cuartito, porque el cuartito tiene como nombre un restaurante. Por lo tanto, lo más correcto es decir, vamos a cenar a el cuartito. En este caso no se utiliza la contracción al, ¿ya? Solamente a el cuartito. Ahí sí que se separa en este caso. Esas son las excepciones que se pueda tener en este caso a lo que son las contracciones. Y hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna observación para que podamos absolver, por favor, me pueden preguntar.